Buenos días, muchísimas gracias por abrirme el micrófono, estimado Pedro. Y sí, así como lo mencionas, ¿no? La situación aquí en el estado de Quintana Roo es insostenible. El cobro de piso, los robos, las ejecuciones, los asesinatos, peor aún, los secuestros, se están desatando de una manera insostenible, y los pocos que nos atrevemos a levantar la voz para cuestionar pues la grave corrupción y la inseguridad que existe en el estado de Quintana Roo, pues nos convertimos en perseguidos políticos. Esto, ¿cómo ha sentido esta presión del gobierno de Joaquín? Mira, el gobierno de Carlos Joaquín, desde un principio yo levanté la voz en su contra, porque llegó simple y sencillamente a seguir endeudando al estado de Quintana Roo. Cuando él toma el gobierno del estado de Quintana Roo, venía de una deuda de los anteriores gobernadores Félix González y Roberto Borges, dos rateros, que endeudaron a Quintana Roo con 20,000 millones de pesos. En solo 3 años el gobernador Carlos Joaquín ya elevó la deuda pública a 60,000 millones de pesos. Es increíble cómo ha endeudado al gobierno, al estado, al propio estado. Pero en lo que respecta a mi persona, como siempre he levantado la voz y he sido muy crítico hacia este gobernador, hicieron toda una trama, y uno de los supuestos periodistas, que de periodista no tiene nada porque solamente manejaba 2 páginas de internet para difamar gente, recibió un contrato que ya exhibimos, donde le pagaban casi 2 millones de pesos. ¿Quién es él? Amir Ibrahim, un supuesto periodista con ya pues larga trayectoria de extorsiones, involucrado en varios temas de extorsiones aquí en Quintana Roo. Sí. Me interpuso una demanda en la fiscalía por supuestas amenazas de WhatsApp. Escúchame bien, no amenazas de muerte, supuestas amenazas. Un delito menor que no amerita ni prisión preventiva, que es 1 año de cárcel conmutable a pena monetaria. La fiscalía, por supuesto, por órdenes del gobernador Carlos Joaquín, armaron un circo, y la jueza federal Verónica Gutiérrez Fuentes, sin tener absolutamente ninguna prueba, violando todos los principios de presunción de inocencia, fundó una sentencia en puras suposiciones, porque el Ministerio Público no introdujo ni siquiera una pericial en fotografía, no tiene absolutamente ninguna prueba material de la existencia de los WhatsApps, y dictó sentencia condenatoria en mi contra por 8 meses de cárcel, sin derecho a conmutarla por dinero, por multa. O sea, eso viola todas las jurisprudencias que existen en la Suprema Corte de Justicia sobre temas de redes sociales, y pues ahora resulta que es el primer caso en todo México con este nuevo sistema penal acusatorio, donde sale un inculpado por supuestos WhatsApp con pura testimonial, sin que exista la prueba material, y es gravísimo lo que está sucediendo. O sea, Carlos, lo que me estás diciendo es que pesa sobre ti ya una sentencia condenatoria que estrictamente hoy, en lo que estamos hablando, ya tendrías que estar preso. Efectivamente, por supuesto que todavía queda el recurso de apelación y posteriormente el de amparo. La próxima semana yo apelé a la jueza, le dije voy a proceder a la apelación. En ese momento se suspende la sentencia, y voy a proceder a la apelación, porque es un verdadero, es inaudito, no tiene palabras para describir que puedan dictar una sentencia condenatoria por mensajes de WhatsApp sin comprobar la existencia de los mismos. Vamos a meter la apelación la próxima semana, pero también vamos a solicitar un escrito ante el Consejo de la Judicatura Federal para solicitar que esta apelación se resuelva fuera del estado de Quintana Roo, porque existe un temor más que fundado que el gobernador Carlos Joaquín González me quiere sí o sí en la cárcel. Ya me balearon,
ya me intentaron secuestrar, ya robaron en mis oficinas con comandos armados, está todo documentado en las noticias. Han hecho hasta lo imposible porque yo me vaya del estado de Quintana Roo, y como no lo han logrado, ahora por medio de una jueza federal en los penales, en los juzgados de Quintana Roo, resulta que me quieren meter a la cárcel armando todo un teatro de unos WhatsApp. Dime tú si no es ridículo, con la cantidad de asesinatos, robos, violadores, golpeadores que salen libres bajo fianza con la corrupción que existe en Quintana Roo, que pretendan con unos WhatsApps que no se pudo comprobar la existencia, que no metieron la prueba material, que intenten violentar a alguien que está como luchador social. Es increíble que suceda esto a estas alturas en la historia de México, que un gobernador que tenga tantos lazos de corrupción en los juzgados. Quintana Roo está hundido en un caos de ingobernabilidad. Carlos, no estás solo en esto, ¿no? Es decir, tienes un grupo de personas de la sociedad civil que también está contigo y te apoya, así lo entiendo. Cuando vino tu primera presentación, que corrígeme si estoy mal, se daba la impresión de que tú ibas en solitario con un grupo de personas a tratar de hacer justicia en donde no la veías, que es en Quintana Roo, en el gobierno anterior, ahora en este, y te erigías como una especie, a ver si estoy bien, como una especie de autodefensa en la que te proponías como un factor de equilibrio ante una justicia inexistente. ¿Es así como te sigues percibiendo tú? Mira, aquí tocas dos temas. Uno, cansados por la inseguridad en el estado de Quintana Roo, comenzamos a denunciar la corrupción, porque la inseguridad, el cobro de piso y los secuestros se derivan por la permisión de los gobernadores de dejar que se fortalezca el crimen organizado. Sí. Iniciamos con denuncias en contra de Roberto Borges, colaboramos directamente con la CEIDO, prácticamente nosotros fortalecimos en un 90% el expediente que hoy tiene a Roberto Borges dentro de la cárcel. Pusimos todas las pruebas que se tomaron para sacar al secretario de Finanzas del estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara, que fue acusado creo que por lavado de dinero, no sé qué otros delitos. Sí. Nosotros aportamos todas esas pruebas. Estamos luchando en contra de la corrupción. Desgraciadamente, la gran mayoría de nuestras denuncias han sido desaparecidas en la PGR, en los juzgados de Quintana Roo, porque hay una protección hacia los delincuentes de cuello blanco que es escandalosa. Entonces nos sentimos atados de mano en esa lucha contra la corrupción en el estado de Quintana Roo. Por otra parte, muchos empresarios estábamos y estamos hartos del cobro de piso, es decir, que grupos criminales nos vengan a exigir dinero con tal de no agredirnos o quemar nuestros negocios. En su momento, hace 2 años, formamos un grupo de empresarios para defendernos de estos delincuentes, donde se pudo comprobar que incluso existían policías judiciales del Estado dentro de estas redes de corrupción. Este grupo que formaste, Carlos, es un grupo, el grupo que formaste es un grupo, primero, que estaba armado, y 2, sigue el grupo, es decir, sigues teniendo con este grupo formado un frente que se defiende de esta insalvable condición del ciudadano que nadie lo protege. Mira, nosotros nos organizamos como sociedad civil, nunca mencionamos que teníamos armas, y eso es algo que si lo menciono enseguida me van a poner delitos en mi contra. Sí. Nos tuvimos que organizar para defendernos de la manera que sea necesaria en contra de la extorsión. De la manera que sea necesaria. Porque la manera que sea necesaria son las palabras que yo puedo utilizar. No puedo reconocerte públicamente ni decir, y de hecho te tendría que negar todo el tema de armas, porque si por unos WhatsApp
ya tengo una sentencia, imagínate si salgo diciendo que tenemos armas. O sea, ahora, me van a acusar de terrorismo. Ahora, pero Carlos, estos grupos que hay en la zona, pues el otro día platicaba yo con Alberto Capella, ahí están metidos todos los cárteles de México, están metidos en el mercado de las drogas en Cancún, en la Riviera Maya, en Puerto Cancún, estamos viéndolo en todos lados. ¿Cómo se mueven ustedes? ¿Cómo se desempeñan? ¿Cómo estás ahí todavía? Esto es lo que yo no entiendo. Desgraciadamente ha habido una fuga increíble de empresarios, de comerciantes, de gente que quiere invertir en este destino por las faltas de garantías, por las faltas de seguridad. Todavía hace 3 días en Playa del Carmen acaban de secuestrar al comisario ejidal de Playa del Carmen, uno de los fundadores de Playa del Carmen, una persona muy conocida y muy querida, Gabriel Quiamucán, que hoy sigue desaparecido, ya tiene 3 días secuestrado, y simple y sencillamente ya no hay garantías. Desgraciadamente, gente como yo tenemos que estar a salto de mata, moviéndonos de un lado a otro, pero lo peor es que no solamente nos tenemos que cuidar de la delincuencia organizada, tenemos que cuidarnos del propio gobierno que nos quiere encarcelar por decir lo que está sucediendo. Bueno, Carlos, estamos hablando de que tu condición de ciudadano y tus garantías de presunción de la inocencia, públicamente aquí dices, han sido violadas, hay una obsesión del gobierno del Estado por detenerme, recurriré a la apelación, recurriré al amparo, sigo de pie, y la última pregunta que te haré yo, ¿sigues de pie solo o acompañado? ¿Hay contigo un grupo que pudiera decir, hace presencia de ánimo para decir, Carlos Mimensa no está solo? Así bueno, lo puedo decir. Hay muchísima gente que me ha externado su apoyo. Pero mira, Carlos, perdóname, apoyo, otra. Mira, cuando iba de candidato independiente, no es la cantidad de gente que me dijo, estoy contigo, hermano, y de estoy contigo no tenía nada. O sea, en el fondo todo el mundo quiere que haga uno las cosas, pero quiere uno que haga uno las cosas solo, y a la hora de los cocolazos todo el mundo se hace a un lado. Me pregunto si Carlos Mimensa está solo o realmente ante los cocolazos que ya se están viendo, hay gente que está contigo y que no, digo, es importante que estés cuerpeado, ¿no? Vamos a poner evidentemente hay un grupo de gente que está conmigo, Pedro, pero lo más preocupante es que siempre nos hemos manejado en base al derecho, sí, en base a la Constitución mexicana, y hoy ver que en los juzgados penales federales del estado de Quintana Roo, específicamente la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes se haya prestado a la corrupción, se haya prestado a dar una sentencia sin precedentes en la historia de México, sin tener una prueba material, sin poder, sin que exista una cadena de custodia, sin que exista la manera de determinar que esos mensajes salieron de mi WhatsApp, saque una sentencia condenatoria de 8 meses de cárcel no imputable por cambio de pena monetaria. Es simple y sencillamente ha roto todos los paradigmas de la corrupción en Quintana Roo, y esto definitivamente es un llamado a la Suprema Corte de Justicia, a los magistrados, a los jueces federales, que tienen que poner los ojos en este caso, porque está sentando un precedente muy grave, donde ya cualquier persona en México podrá ser encarcelada porque una persona diga que envió un WhatsApp. Es inaudito esto. Bueno, pues a lo mejor ahí vamos a acabar de compañeros tú, pero el hecho es uno. Aquí estás haciendo esta denuncia pública, yo hago el compromiso contigo de estar en comunicación. Cuando venga la apelación, por favor, házmelo saber. Cuando venga el proceso de amparo, igual, es una habeas corpus, ¿no? Es una garantía constitucional que tenemos los mexicanos por el solo hecho de serlo, y pues tienes aquí una tribuna, tienes una voz.
Carlos Vimensa está harto de la corrupción, harto de la delincuencia, harto del contubernio con autoridades en el estado de Quintana Roo, y aquí lo denuncia con valor civil, que eso desde el primer día que te conocí como denunciante de lo que ahí estaba pasado, me di cuenta de que tienes valor, que tienes presencia de ánimo y no puedo hacer otra cosa más que corresponder a todos estos afanes. Te mando un abrazo, Carlos. Gracias, Pedro, te agradezco al alma y te prometo que la próxima semana, cuando interpongamos la apelación, te lo hago saber. Un abrazo, Pedro. Estoy pendiente de ti, Carlos Vimensa.